José Guadalupe. Jesús, buen día. Te pediríamos por favor que encendieras tu cámara para poder visualizarte y comenzar con la entrevista. Gracias. Buenos días a los tres. Buenos días a mis compañeros entrevistadores. El día de hoy vamos a realizar la entrevista de ustedes en este proceso en el que se encuentran. Felicidades a los tres por llegar a esta etapa del proceso y las condiciones de la misma serán las siguientes. Tendrá una duración aproximada de 20 minutos en la cual cada uno de nosotros les haremos una pregunta, la misma pregunta para los tres y nosotros les iremos diciendo en qué orden por favor nos van respondiendo. Es importante que cuando nos respondan puedan explicar la experiencia, los resultados que obtuvieron, cómo fue que ustedes se comportaron ante lo que nosotros les estamos preguntando, porque eso nos será de gran utilidad para nosotros. Me acompañan el día de hoy para esta entrevista la maestra Verónica Veloz, titular de la Unidad de Comunicación Social, el licenciado Osvaldo Gómez, director de la Dirección de Partidos Políticos, su servidora Karina Vaquera, consejera electoral del Instituto Electoral. Bien, 20 minutos aproximadamente, les pedimos que sean concisos en lo que nos vayan respondiendo, sin dejar de comentar lo que ustedes consideren importante de las experiencias que les preguntamos. Menciónenos, por favor, cuál ha sido su logro más importante en su última posición laboral. Marco Antonio. Gracias, muy buenos días. Antes de comenzar, quisiera agradecer el que nos permitan escucharnos, el dar la oportunidad de que de manera institucional podamos acceder a una oportunidad laboral. Y bueno, comienzo. Mi logro ha sido crecer profesionalmente. En el último empleo me desempeñé en una paraestatal del gobierno de la Ciudad de México. Comencé como líder coordinador, subí a jefe de unidad departamental en los 3 primeros meses. En los siguientes 6 meses subí a subdirector y luego coordinador, ya digamos a un puesto directivo. En ese lapso de aproximadamente 2 años he tenido la oportunidad de terminar una segunda maestría y de terminar el doctorado. Por lo tanto, bueno, ha sido bastante grato para mí crecer en lo profesional, pero también permitirme desempeñarme ya en puestos directivos, en puestos que me han permitido tomar decisiones, en puestos que me han permitido proyectar hacia la sociedad la labor que poco a poco he ido construyendo en mi vida profesional. Creo que ese ha sido el máximo logro. Agradezco a la institución, a la dependencia que me ha permitido generar este logro, y pues de esta manera quisiera comentar, ¿no? que esa ha sido mi mayor satisfacción. A la par, y digamos que de manera alterna, me he permitido estar o formar parte en una asociación civil en la cual pues he venido laborando los fines de semana. Entonces ha sido la parte de trabajar en el gobierno, pero también trabajar del lado social para capacitar a personas y estar en una labor que a mí me permita tanto fomentar la participación ciudadana, vincular a varios profesionales de la rama del derecho y de las ciencias políticas, y por otro lado, pues desempeñar mi función en lo que pues me he ido preparando. Gracias, Marco. José Guadalupe, te escuchamos, por favor. Buen día a todos, compañeros de la entrevista. Yo trabajé el último año, ahorita a inicios del año, en el Censo de Población y Vivienda, y yo creo que mi logro más importante es que se pudo realizar conforme a lo planeado. El proceso del censo, aunque no tengo los datos, pues tiene ya casi un año, está todo sistematizado. Hay un procedimiento, hay un orden de cómo se realiza el censo. Yo fui supervisor de entrevistadores de Zacualpan. Zacualpan es un municipio netamente rural. A mí me tocó la cabecera municipal. Y pues mi logro más importante es que pudimos realizar el trabajo de acuerdo al procedimiento, de acuerdo a los lineamientos del propio INEGI. Y pues finalmente en campo hay siempre variaciones, ¿no? En base a lo que se planea, en base a los procedimientos, pero
lo más importante es que se le puede dar solución en el momento, porque pues es un trabajo básicamente operativo, aunque se maneje 5 entrevistadores. Lo importante es darle solución a la problemática en campo, porque a veces los programas están diseñados para la zona urbana. Por ejemplo, algo particular de Zacualpan. Zacualpan es una especie es un cerro, pues, donde está el municipio. Y, por ejemplo, hay calles donde haz de cuenta, 5 metros es una calle, llegas a una esquina y es otro nombre de otra calle, entonces no está delimitado como una ciudad tradicional que son manzanas cuadradas, sino son manzanas irregulares, y eso genera cierta problemática a la hora de ejecutar el censo de acuerdo al procedimiento. Entonces hay que estar en campo, hay que darle seguimiento a los entrevistadores, y yo creo que logro fue que pudimos sacar el censo durante los plazos, de acuerdo al procedimiento y con toda la profesionalidad que el instituto nos pedía, ¿no? Pudimos sacarlo bien, y eso para mí es el logro de mi último empleo, ¿no?, que he tenido. Gracias, José Guadalupe. Jesús, te escuchamos. Tu micrófono, por favor. En mi cargo anterior, realmente lo ocupé en el Consejo Electoral de aquí del municipio, en el número 70, que es de Papalotla. Y ese cargo desempeñado que pues, realmente fue un logro para mí muy excepcional, porque pude colaborar más que nada con la ayuda de los demás consejeros y de los vocales en ese momento, en brindar el apoyo a la comunidad de que realmente su voto tiene valor en elecciones, que ahora en este momento, y con la participación que ojalá y me puedan brindar en apoyar como vocal, que realmente es la convocatoria. Quisiera brindar nuevamente esa colaboración, esa ayuda a la ciudadanía, y hacerles saber que realmente su voto vale en las elecciones, porque realmente fue un logro para mí el saber cómo es realmente un procedimiento en el ámbito electoral, en la preparación que deben de llevar los ciudadanos a la hora de emitir su voto. Y realmente es una experiencia muy buena, que fue una experiencia para mí muy buena al ser consejero en ese momento, y al ver que el voto de cada uno de los compañeros que en ese momento conforman el consejo electoral, pues es válido ante los representantes de los partidos, ante los vocales, y ante cualquier circunstancia que llega a haber en ese momento en el consejo. Pero realmente, y el logro pues, es el obtener ese conocimiento, bueno, o que obtuve ese conocimiento para poder desenvolverme en ese ámbito electoral. Es lo que puedo comentar. ¿Usted fue consejero en ese proceso? Así es. Gracias, Jesús. Bien, les comento que durante la entrevista vamos a estar haciendo algunas anotaciones, por lo tanto verán que a veces volteamos, bajamos la mirada, porque estamos haciendo anotaciones respecto de lo que nos están comentando. Por mi parte sería todo. Le daría el uso de la voz a la maestra Verónica Veloz para que continúe con la entrevista, por favor. Gracias, consejera. Buen día a los 3 participantes, Marco Antonio, José Guadalupe y Jesús. La misma dinámica, haré una pregunta para que sea contestada por ustedes de manera muy concreta, pero sin omitir detalles para que nosotros podamos conocer mejor de ustedes. En ese sentido, la pregunta iría en torno a que nos comenten si en alguno de sus posiciones anteriores laborales ustedes ha existido alguna normatividad en la que ustedes no han estado de acuerdo y qué han hecho al respecto.
Iniciaría en esta ronda con José Guadalupe. Buen día. ¿Alguna normatividad que no esté de acuerdo, ah? Sí, con alguna normatividad en alguno de sus trabajos que usted no estuvo de acuerdo, ¿qué hizo al respecto? Híjole, es que yo soy bien obediente. Bueno, no sé, por recordar algo, a ver. Por ejemplo, trabajé en el Instituto Electoral como enlace y pues los procedimientos están bien definidos, o sea, hay controles de calidad. Entonces, más que no estar de acuerdo, por ejemplo, fui enlace administrativo. Hay algunos lagunas, ¿no? En algunos espacios donde no están bien definidos. Bueno, es que no es sencillo ahorita recordarlo con claridad, pero hay procedimientos, por ejemplo, que están incompletos porque se quedan al criterio del que lo ejecuta, ¿no? Y entonces a veces sí, sí es necesario delimitarlo un poco para que no haya opción a no sé, es que es son muy pequeños los espacios que realmente el instituto tiene vacío, ¿no? La comprobación, hay un procedimiento muy puntual, los plazos son muy estrictos porque tiene que ver con el asunto fiscal. Y es más sobre la operatividad, pero algo muy sencillo, ¿no? O sea, a lo mejor que no tengo ni siquiera la idea clara, aunque en su momento sí, sí lo percibí, incluso lo quería redactar, pero lo dejé pasar. A ver, déjame acordar un procedimiento, por ejemplo, en los expedientes de los empleados, pues a veces el personal no coopera, o sea, no te lo envía en el tiempo indicado, y se deja pasar y no hay un mecanismo donde al empleado, o sea, no hay un mecanismo formal, o sea, uno sí lo hace. Por ejemplo, un consejero que no tiene su RFC, por ejemplo, y le dices, necesitas tu RFC para que se te deposite para que se te dé tu cheque, y no te lo da, y le insiste, y a veces ellos no saben, ¿no? Entonces tú se lo comunicas, pero no hay un mecanismo formal de que le llegue un correo, una notificación donde diga, ¿sabes qué? Tienes hasta este plazo, si no, no se te va a pagar. Entonces son muy pequeños los espacios que realmente el procedimiento tiene vacíos, pero finalmente sí hay, ¿no? O sea, sí hay espacios donde con un poquito más de precisión se puede sugerir o se puede modificar para que, pues para que el sistema opere pues, al 100%, ¿no? Sería más o menos por ahí, porque le digo, yo soy muy obediente, me gusta acatar pues los procedimientos, y el instituto tiene controles de calidad muy eficientes que solamente hay que darle continuidad a lo que, en el área que se esté, ¿no? Gracias, José Guadalupe. El siguiente turno sería para Jesús. Hola, sí, pues no es en cuanto a la normatividad alguna, pero es en cuanto a la digitalización de las notificaciones, por ejemplo, para notificaciones a los consejeros para las sesiones que se van a sesionar, ¿no? Por ejemplo, en este momento que está muy de moda las sesiones, no sé, por ejemplo, las audiencias que tienen que ser digitales, como en este momento ya mediante un computador, una transmisión así en vivo, que, por ejemplo, las sesiones del consejo sean así en este momento por la pandemia, ¿no? Por cumplir las normatividades sanitarias que en este momento serían lo más complejo en este momento, ¿no? Y por ejemplo, que en ese momento, para que sea más, no sé, válido, que no estén leyendo ahí la sesión entera, por ejemplo, al último, en la sesión tienen que estar leyendo todo lo que las participaciones de los representantes de los partidos, las participaciones de los consejeros, todo tienen que estar leyéndolo y leyéndolo, y pues uno se cansa de estar ahí sentado y de que el secretario tiene que estar leyendo, y por ejemplo, en ese momento,
que todas las sesiones sean, no sé, grabadas, como en las audiencias, en el ámbito penal. Al último, no sé, pues, el representante, el abogado en este momento pues el abogado patrono, ¿no? Pide su audio y video para todos los efectos legales conducentes, y ya el secretario, el juez le permite el video de la audiencia, y así sería, o sea, lo más pertinente para una sesión de consejeros sería que sea audio-video grabada, para que al último cualquier consejero, cualquier representante del partido pueda solicitar su audio y su video para lo, para lo pertinente que cada uno de ellos lo considere. Eso sería algo que sería novedoso, ¿no? Las sesiones de los consejeros o de los vocales, que en este caso sería. Eso sería todo. Gracias, Jesús. Y me gustaría que por favor pudieran apagar sus micrófonos cuando no estén interviniendo para que no se meta el audio. Gracias, Jesús. Y vamos con el turno con Marco Antonio. ¿Alguna normatividad con la que no haya estado de acuerdo que ha hecho al respecto? Sí, muchas gracias. Sí, quisiera tomar como ejemplo mi experiencia como jefe de unidad departamental de control a jubilados y pensionados en la Caja de Previsión de la Policía de la Ciudad de México. Ahí en algún momento, en los primeros 5 meses no se nos otorgó presupuesto y la presión de los pensionados era tal que ahí hubo una situación en la cual se tuvo que interpretar la norma. ¿Por qué? Porque los pensionados pedían que a la par que se les otorgara su dictamen de pensión, se les tenía que pagar ya su acumulado de pensión. Sin embargo, se tuvo que hacer reuniones con la dirección jurídica en ese momento para interpretar nuevamente la norma, porque lo que obligaba la norma en ese momento era pagar su pensión. Primero a determinar su dictamen de pensión en los primeros 90 días. Sin embargo, no decía que a la par se le tenía que pagar la pensión. Lo que se hizo fue que, como la institución no contaba con el recurso, en ese momento la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México no había otorgado el recurso, se hizo la interpretación, se apoyó a los pensionados para que a todos se les otorgara en el tiempo estimado su dictamen de pensión, pero con jurisprudencia y otorgándoles oficios, se les tuvo que decir que no se contaba con el recurso, que se tenían que esperar para que se pudiera pagar su pensión y que ésta se iba a seguir acumulando. Más allá de las reuniones, más allá de interpretar la norma, darles un oficio con jurisprudencia, de llevar a cabo bastantes reuniones, lo que se hizo fue apoyar a las personas adultas mayores que requirieran ya su pago de pensión por su situación de salud, por su situación económica, porque ya tenían créditos vencidos para no recibir pago alguno de pensión. Entonces, sí fue una labor ardua, pero en la cual yo también fui partícipe y no estuve de acuerdo en que los pensionados presionaran para que su pago fuera a la par de su dictamen de pensión. Creo que esa fue una situación en la cual con el área jurídica se tuvo que trabajar y de manera, digamos, ágil, eficaz, eficiente, se tuviera que subsanar esa falta de recurso económico, ¿no? Que en ese momento afectaba al grueso de los pensionados que habían hecho una solicitud. Gracias, Marco Antonio. Por mi parte sería cuánto, consejera. Muchas gracias, maestra. Licenciado Osvaldo, por favor, continuemos con la entrevista. Gracias, consejera. Buenos días. Les pido que me mencionen una situación en donde su integridad o la de un miembro de su equipo haya quedado en duda y me expliquen brevemente qué hicieron para resolverlo. Cuando me refiero a integridad, me refiero a su honestidad o a la manera congruente de su actuar. De favor, para que nos centremos en esa parte y les pido que sean concretos, de favor. Empezaríamos con Jesús.
Sí, mire, en cuanto a eso, yo realmente tuve una experiencia propia. Este, pues yo aparte de que en ese momento me tuve que envolver en el ámbito electoral por obtener el cargo de consejero, también me desenvuelvo en mi ámbito laboral, que es del diario. Tenemos una panadería, es un ámbito comercial que tenemos, es familiar el negocio, ¿no? En estos momentos, bueno, acabando la sesión de que fue de consejeros, el Consejo General de aquí del ayuntamiento, yo me tuve que ir a repartir mi pan, pero en la calle siguiente de mi casa, que yo ya iba yo saliendo, me encontré con uno de los representantes de los partidos que estaban en campaña, pero pues como me conocen muy bien, o sea, pues en todo el pueblo, pues todos me conocen por ser ahora sí que el panadero, ¿no? Y en esos momentos me, me llaman, pues yo digo, pues me van a comprar pan, me van a, pues, por el negocio con el que yo me dedico, ¿no? Y en eso, a la hora que yo estaba dándoles el pan, me estaban tomando fotografías y se acerca la que en ese momento se estaba postulando para presidenta y me abraza y me toman también la fotografía y la suben a redes sociales. En ese momento lo subieron al Facebook, diciendo que eso yo no te debía haber permitido esa fotografía, puesto que yo estaba asumiendo un cargo de consejero electoral y yo tengo que ser imparcial al momento de estar en el consejo. Y esa fotografía, a la hora de subirla al Facebook, me compromete a mí, bueno, en ese momento me comprometió para ser involucrado, no sé, como una preferencia hacia el partido, que en ese momento me tomaron la fotografía. En ese momento, bueno, al siguiente día le tuve que comentar esto al vocal presidente y a su secretaria, la situación por el cual me tomaron la fotografía, que no fue, no sé, pues según para que apoyara al partido en ese momento que por la que la presidenta estaba eligiéndose, sino que fue una situación en la que yo estaba vendiendo mi producto y no tomándome la fotografía pues para el apoyo del partido que que estaba postulando para presidenta. O sea, o sea, la situación sí se tomó en cuenta en una sesión, pero el presidente pues sí, tuvo o sea, en ese momento me tuvo que apoyar, me apoyó la secretaria, me apoyaron los demás compañeros consejeros, diciéndose que, pues, o sea, no es una fotografía como de ese índole, o sea, no me involucra como o sea, no pone en peligro mi integridad, mi, ¿cómo se llama? Mi, o sea, el que yo sea imparcial a la hora de tener el cargo de consejero y que no me involucren en ese momento con el partido de la presidenta que me tomó la fotografía. Bueno, Gracias, Jesús. gracias. José Guadalupe, por favor. Gracias. Por ejemplo, en el espacio que estuve para el censo de supervisor, había un entrevistador que se saltaba viviendas. Y después de cierto rato, bueno, al final, cuando corregimos el asunto, sí nos dimos cuenta que lo hacía porque hay una especie de competencia, pues, en el levantamiento del censo, y lo hacía para terminar más rápido. Pero el procedimiento que tiene el instituto, el INEGI, tiene figuras que dan seguimiento al levantamiento, y pudimos detectarlo a tiempo, y
lo detectamos simple y sencillamente haciendo el procedimiento que nos pedía el manual para la supervisión de las entrevistas y de las viviendas que se entrevistan, que es donde se realiza la entrevista. Y en primera instancia, pues, algunos de sus compañeros sí lo hacían notar, algunos de los otros entrevistadores, como en el sentido de ser así como autoritario, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Se está brincando viviendas, hay que correrlo, medidas de ese tipo, pero pues más por la competencia entre los mismos entrevistadores. Entonces uno como una figura de toma de decisiones, pues no puede llegar y en primera pues hay que verificarlo, ¿no? No puede ser uno así como determinarlo de que fulano es culpable, sino siempre debe haber ese principio, aunque no soy abogado, de que pues todo mundo es inocente, ¿no? Hasta que se compruebe lo contrario. En este caso, pues, sí es una falta administrativa, no es un delito. Y platicamos, nosotros como supervisores hacemos una reunión semanal, tomamos el asunto en la asamblea y determinamos simple y sencillamente nos ayudó incluso para que los demás compañeros llevaran el procedimiento de supervisión de manera eficiente. Y platicamos con él, y al principio lo negó, pero pues lo pudimos comprobar, o sea, pero porque hicimos la revisión y efectivamente pues había viviendas que se saltaba, pero el procedimiento establece un mecanismo para ese tipo de cosas. Entonces lo único que hicimos fue aplicar el manual y el método como nos lo sugerían y lo pudimos corregir, ¿no? Entonces, hay mecanismos de cómo corregirlo y por lo más importante es pues estar, pues mantener la calma y tratar de sacar el equipo adelante, y ese tipo de cosas siempre existen, pero pues lo pusimos muy puntual de que somos un equipo, de que sacar el trabajo y finalmente los resultados pues sean de todos, no nada más del quien toma las decisiones, o en este caso el supervisor o el responsable del municipio, y pues afortunadamente lo pudimos corregir. Gracias, José. Gracias. Marco Antonio, por favor. Sí, gracias. Mi ejemplo, quisiera mencionarlo en la experiencia que tuve como coordinador de administración de contratos y como subdirector de administración de contratos de obras en servicios metropolitanos SDCB paraestatal del gobierno de la Ciudad de México. Ahí tuve una situación bastante complicada y en la cual no solo su servidor, sino también mi equipo de trabajo estuvo implicado en una situación bastante grave, porque nosotros llevábamos a cabo contratos de obras y contratos de mantenimiento a inmuebles del gobierno de la Ciudad de México. Uno de ellos fue la Alameda Poniente en Santa Fe, en la Ciudad de México, en la cual nosotros llevamos a cabo 3 servicios de mantenimiento al interior de ese predio. Sin embargo, personas que son pepenadores, que tienen ya más de 50 años viviendo ahí, ingresaron camiones de cascajo. Entonces, en el momento, a la par de que nosotros llevábamos los servicios de mantenimiento, se estuvieron ingresando estos camiones, por ende se violaron leyes como la ley del medio ambiente, el traslado de material que pues tiene que tener un destino final en un lugar determinado por la misma Ciudad de México. Y posterior a ello, lo que se le imputaba a mi equipo de trabajo es que había habido actos de corrupción, que se les había permitido a estas personas ingresar ese material y que por lo tanto la violación de las normas era atribuible a la institución o a la dependencia en la cual laboraba en ese momento y específicamente a mi equipo de trabajo. Lo que se realizó para tratar de subsanar y tratar de limpiar tanto el nombre primero de mi equipo de trabajo, después de su servidor, porque era el responsable en ese momento de los contratos, después del área jurídica y después del coordinador general de la institución, fue primero dar vista a la Contraloría para que revisara los contratos que nosotros habíamos hecho con las empresas. Posterior a ello, dar vista a la Auditoría Superior de la Ciudad de México para que constatara los mismos contratos y el trabajo de la Contraloría Interna, darle vista a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Procuraduría Ambiental
y de Ordenación del Territorio de la Ciudad de México para que constataran los hechos, y hasta el momento de mi salida, que fue por causas atribuibles a la pandemia, hasta el momento no tengo ni un seguimiento en la Contraloría y en la Auditoría Superior, y mi equipo quedó limpio de toda situación de corrupción o situación en la cual nosotros hubiéramos incurrido en alguna falta o que nosotros hayamos hecho algún mal uso de nuestra, en ese momento de nuestra, digamos, calidad de servidor público, de detentadores de las normas, o de que pudiéramos haber hecho mal uso de nuestra función. Por lo tanto, digo, fue una tarea un tanto difícil y complicada, porque el estar dando reportes, el estar contestando de manera jurídica al órgano interno de control, a la auditoría, a la procuraduría, creo que eso habla de que nosotros, bueno, limpiamos nuestro nombre, pero de que también se pudo llevar a cabo una denuncia de tipo penal en contra de los pepenadores, y digo, como organización pues no hubo tampoco una sanción hacia ellos, pero se demostró que nosotros no habíamos incurrido y que tampoco habíamos dañado el medio ambiente en ese momento. Creo yo que, bueno, ese ejemplo podría clarificar la situación en la cual nos vimos involucrados, pero también la manera en la cual la pudimos subsanar y salir de toda esa situación que en ese momento pues, nos ponía en una situación bastante complicada. Gracias, Marco Antonio. De mi parte es todo, consejera. Muchas gracias. Muchas gracias. Se han agotado los 20 minutos. De hecho, ya nos excedimos en algunos pocos. Les damos las gracias a los tres. Gracias por compartirnos su experiencia. Continúen atentos a su proceso a través de la página del instituto y de los medios que establece la convocatoria. Que tengan un excelente sábado, siendo las 10:33. Damos por concluida esta entrevista. Marco Antonio, José Guadalupe y Jesús. Mucho Gracias. éxito. Trabajo. Buen día.